Esta es la entrevista. Primera hora. Tenemos comunicación vía Zoom ya con dos representantes del movimiento sindical que tuvieron este lunes una conferencia de prensa en la que han hablado de que se está sufriendo persecución política contra sindicatos, que se habla de la defensa de la caja, de la defensa de la autonomía, de que hay pues políticas y decisiones gubernamentales que están afectando el trabajo de la Caja Costarricense de Seguro Social y otra serie de situaciones que vamos a abordar. Tenemos a don Davis Ovares, que es el secretario de la organización de UNDECA y coordinador del Frente Nacional por la Seguridad Social, y también a doña Vivian Chávez, presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, a quien pasamos a saludar. Doña Vivian, bienvenida a Colombia, ¿cómo se encuentra? Hola, muchas gracias. Muy bien, por dicha, espero ustedes muy bien también. Muchas gracias, muy amable. Y don Davis, bienvenido, ¿cómo está? Buenos días, bienvenidos. Un saludo a todos los radioescuchas de Noticias Colombia, con un país en sintonía. Muchas gracias. Ahí, le escuchamos como un poquito lejos a don Davis, tal vez sí se puede acercar un poquito más al micrófono. Aquí le saludamos Jenny Sánchez y Alejandro Arley. Y como mayoritariamente la conferencia tenía que ver con la parte de salud y de la caja, quiero empezar con don Davis, consultándolo, ¿qué les ha llevado como movimiento sindical a salir a hacer esta denuncia pública en la que se está hablando de persecución política, incluso contra representantes sindicales? Claro, bueno, para nosotros es obligación alertar al pueblo costarricense de esa intención permanente de este gobierno de tomar control de los fondos de los seguros sociales a través de maniobras en las que se inventan procedimientos que no están en la ley constitutiva y además también, ¿verdad?, quieren tomar control de la institución precisamente para que vuelvan a ocurrir cosas tan lamentables como las que ya ocurrieron con la gestión de Marta Esquivel y que se metió la corrupción a la Caja Costarricense del Seguro Social con el caso Barrenador, pagando sobreprecios excesivos sobre un contrato leonino que querían hacer con un sector del cooperativismo. Voy también a saludar a doña Vivian, que nos acompaña amablemente aquí en Primera Hora Colombia. Doña Vivian, ustedes pertenecen a los representantes sindicales de la educación, en el caso suyo como presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, APSE, que estuvo presente en esta conferencia de prensa también. ¿De qué manera ustedes apoyan la causa que, como bien lo decía Ale, fundamentalmente tenía que ver con el ámbito de salud, pero cómo ustedes también se unen a este movimiento? Claro, muchas gracias. Bueno, vamos a ver, independientemente, ¿verdad?, que correspondiera al ámbito de salud, más bien nos corresponde a todo el sector sindical y representantes de la clase trabajadora. Esto por cuanto doña Marta Rodríguez es representante de la clase trabajadora en la junta directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social y por tanto pues consideramos que nos compete a todos, ¿verdad? Ya hemos visto cómo en el gobierno de Chávez Robles ha sucedido o ha tenido injerencia, ¿verdad?, en diferentes entidades estatales. Vimos cómo nos juramentó la Junta Directiva del Banco Popular anteriormente, los cambios que hizo en la Junta Directiva del Banco Nacional, y bueno, lo vemos acá con doña Marta con doña Marta Rodríguez, ¿verdad?, en donde debido a que ella pues hace algunas acciones que no son de gusto, ¿verdad?, para el gobierno, entonces comienza esa persecución sindical hasta que se da esta destitución expuria que dentro del sector sindical, independientemente del sector que seamos, ¿verdad?, debemos de respaldarla y hacer respetar lo que es la autonomía de la caja y lo que es la representación de la clase trabajadora. Don Davis, al hablar del caso de doña Marta Rodríguez, que ella fue destituida de la Junta Directiva de la Caja, ¿se está tomando el caso de ella para generalizar que hay una persecución política en contra del gremio sindical, o es que ustedes tienen otros casos, otras evidencias de situaciones que les pongan en este momento en aprietos? No, va más allá de eso. Nosotros hemos denunciado ya a este gobierno en la Organización Internacional del Trabajo por otros compañeros que han sido objetos de persecución por la forma en la que se refieren a un movimiento que se conforme la legislación supranacional y la legislación nacional
que es la organización de los trabajadores, que eso es al final un sindicato. Doña Marta es uno de los casos en una institución que ha venido teniendo muchos problemas. La junta directiva de la Caja, solamente en este periodo de gobierno de Rodrigo Chávez, ha pasado por esa junta directiva más de 33 directivos, y obviamente que la destitución de doña Marta responde, como bien lo señalaba la compañera Vivian, a una persecución porque doña Marta ha denunciado lo que está pasando dentro de la institución. Doña Marta es testigo del caso Barrenador, además es testigo en el caso de la alteración de aquellos estudios actuariales, que eso está siendo objeto de investigación del Ministerio Público, con los que quisieron legitimar el discurso falaz de que la Caja estaba quebrada. Entonces, esta persecución no es inocente. Además, los fondos de los seguros sociales son una gran cantidad de dinero que pertenece a los trabajadores y al pueblo de Costa Rica para la atención en salud, pero que los quieren convertir en negocios muy lucrativos para ciertos grupos, como ya pasó con el caso Barrenador, que también está siendo objeto de investigación. Entonces, no es nada casual y no es un hecho aislado. De hecho, también quisieron avasallar a otro compañero que ha ocupado puestos en la junta directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, y así han ido, ¿verdad? Incluso metiéndose en la autonomía de las instituciones y queriendo justificar estas actuaciones persiguiendo líderes sociales, porque aparte doña Marta, en aquella destitución de los 6 miembros de la junta directiva, estaban representantes que eran de gobierno y que eran también del sector empresarial, que fueron destituidos, y además todos los 3 representantes del movimiento social en Costa Rica, que son por parte de los sindicatos, de las cooperativas y del solidarismo. Entonces, esto no es casual. Hay incluso una elección que se dio en el movimiento solidarista que no fue ratificada, no fue nombrada, no pusieron a la persona que escogieron los solidaristas. Entonces, este gobierno, con estas maniobras, está violentando esa autonomía de cada sector para elegir a sus representantes, y al final lo que quieren es nombrar a esos afines, a quienes les dé la gana, ¿verdad?, y respondan a los intereses de este gobierno de turno. Doña Vivian, que es la presidenta de APSE, yo estoy percibiendo como un entorno un poquito más de molestia, de malestar entre los grupos sindicales y el gobierno. De hecho, ustedes hace unos días tuvieron una protesta frente a la Casa Presidencial, y esa protesta finaliza, y lo recuerdo que usted fue la que le dijo al grupo: vamos a regresar a nuestra asamblea para hablar de medidas de presión, y luego la asamblea de APSE acuerda hacer un llamado a huelga, del cual todavía no tenemos noticia de cuándo eventualmente sería y cómo sería. ¿Qué está sucediendo? Y no sé si ya APSE tiene definido en efecto si van a irse a un movimiento de huelga. Bueno, le comento, compañero. Efectivamente, ¿verdad? Como usted lo manifiesta, en esa ocasión que no nos recibieron en Casa Presidencial, o pusieron una serie de excusas, ¿verdad? Que quién nos iba a recibir, que los habíamos tomado por sorpresa, entre otras, en donde pues posiblemente la intencionalidad era que nos retiráramos, como lo hicimos, y lo hicimos porque teníamos que seguir con nuestra asamblea, y efectivamente la Asamblea General de APSE, de la 12ª Asamblea General de APSE, tomó un acuerdo, o más bien 3 acuerdos, ¿verdad? Aprobando 3 mociones que nos permitiera hacer una convocatoria a un llamado de huelga por temas diferentes, ¿verdad? Dentro de estos temas, pues teníamos la situación de incremento salarial, situaciones de los regímenes de pensiones y situaciones de pagos inconclusos de los salarios a nuestros compañeros y compañeras. El pliego se le envió a Casa Presidencial al señor presidente de la República vía correo electrónico, tal y como lo anunciamos en ese momento, del cual nos dieron acuse de recibido el viernes pasado, si no me equivoco. No hemos tenido ninguna respuesta, y pues le comento que del día de la asamblea a hoy no hemos tenido todavía reunión del Consejo Nacional, que es donde pues hablamos de los asuntos políticos de nuestra organización. Aún así, sí tenemos en esta semana una reunión con la Comisión de Lucha, en donde estaremos revisando y analizando los acuerdos que se tomaron en la Asamblea General para comenzar a organizarnos específicamente ya con diferentes estrategias que estaríamos considerando y dando a conocer más adelante. Don Davis, para ir finalizando la conversación y agradeciéndole tanto a usted como a doña Vivian su presencia aquí en Primera Hora Colombia,
Recientemente, específicamente el domingo, se dio a conocer que 2 de las personas que están involucradas en el caso Arruinador forman parte de la fórmula diputadil de Pueblo Soberano. Está doña María Isabel Camareno, funcionaria suspendida de la Junta, quien ocupa el segundo lugar por Punta Arenas, y doña Marta Esquivel, que ocupa el primer lugar por Heredia. ¿Cómo reciben ustedes desde el movimiento sindical estas designaciones? En realidad a nosotros no nos sorprende, Jenny, porque pareciera que en Pueblo Soberano el requisito es tener antecedentes de esa naturaleza, cuestionamientos judiciales y cuestionamientos muy serios que tienen que ver incluso con vinculación al narcotráfico, como han hecho públicamente, ¿verdad? Estos cuestionamientos ante los representantes de esta agrupación. A nosotros no nos extraña, pero sí el pueblo tiene que estar alerta y tomar cartas en el asunto, tomar decisiones. Nosotros no podemos permitir que la política nacional, háblese del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo, sigan siendo tomados por estos grupos que tienen intereses específicos, que tienen antecedentes muy lamentables y que, ¿verdad?, se ofrecen nuevamente para venir, incluso, como pasó con Marta Esquivel, a recibir de una forma muy vergonzosa una inmunidad para que no tuviera que enfrentar, como cualquier otro costarricense, el caso de corrupción que le duele al pueblo de Costa Rica, porque es un caso de corrupción en una institución que está en el corazón del pueblo de Costa Rica. A Marta Esquivel empieza como ministra de Trabajo en esta administración, la premian con doble salario, como con 3 meses de estar en el puesto. Además de eso, ¿verdad?, la nombran como presidenta ejecutiva de la Caja, meten la corrupción de Barrenador en la institución, y cuando es separada por los tribunales con medidas cautelares, este gobierno viene y la premia con una inmunidad de ministra, esta vez de planificación. Y además de eso, Marta Esquivel al día de hoy no ha devuelto los más de 27 millones de colones que le han pagado más en su salario, y judicializa el asunto como para postergarlo y no devolverle este dinero al pueblo costarricense que no le correspondían. Hay criterios de la Contraloría de la Dirección Pública y otros que dicen que tiene que devolver ese dinero. Sin embargo, la premian ahora con un puesto en primer lugar por la provincia de Heredia. Yo creo que los heredianos tienen que tener suficiente indignación, suficiente espíritu patriótico para no avalar este tipo de manejos y este tipo de maniobras, hablando solamente de Marta Esquivel, pero en realidad, como usted bien lo menciona, son otros figurones políticos que están ahí queriendo legitimarse con el voto popular, y que esos antecedentes debieran de una vez decirle al pueblo de Costa Rica: por ahí no es. Sí, y tal vez en un minutito, doña Vivian, porque nos acosa un poco el tiempo, pero se me quedaba una pregunta en el tintero, porque antes de la protesta de hace algunos días yo conversé con usted en la mañana en la asamblea de APSE, y usted me había dicho que el canal de comunicación entre los sindicatos y el Ministerio de Educación Pública había mejorado con la presencia de don Leonardo Sánchez en comparación con doña Ana Catarina Müller. Pero a pesar de eso, hay un llamado a huelga por condiciones que ustedes consideran que son injustas para el gremio. ¿Qué pasó? ¿Por qué no usar a don Leonardo como intermediario? Claro que sí, muy importante esa pregunta que usted me hace, porque es importante también que la ciudadanía comprenda que no solamente es tener una comunicación en parte o de alguna manera abierta, sino que se cumplan los compromisos de parte de la patronal, ¿verdad? La parte de los ejes, ¿verdad?, que planteamos en esa protesta que usted indica, como le manifestaba hace un rato, son pagos inconclusos a los compañeros, ¿verdad? Pagos de recargos a compañeros de salario global, pagos de ascensos que corresponden según la ley marco de empleo público a compañeros que ascendieron a un puesto y por lo tanto les corresponde salario global, que ni siquiera les están pagando el salario como lo venían recibiendo, ¿verdad? Con todas los componentes que requieren, ¿verdad? Entonces están ganando incluso
de manera, un salario inferior al que les corresponde en salario global. Pero además, el incremento por costo de vida del año 2020, compañeros, estamos hablando del costo de vida de hace más de 5 años, para los compañeros pensionados y jubilados, se viene, como decimos coloquialmente, pateando el balde, diciendo que el siguiente mes, que el siguiente mes, que el siguiente mes, y llevamos más de un año en esta cantaleta, ¿verdad? Dicho sea de paso, un 2 de abril del año pasado, un día antes de una manifestación convocada por APSE, fue donde se acordó hacer una modificación al decreto que autorizaba al pago automatizado también para los compañeros pensionados, jubilados e inactivos en el momento del pago del incremento por costo de vida, y esto no ha sucedido, ¿verdad? Entonces, en realidad, han venido llenando a los compañeros de promesas vacías y eso no es de recibo para nuestro sector. Nosotros siempre como profesionales y como trabajadores de la educación hemos sido sumamente comprometidos, hacemos rifas, hacemos bingo, y también posiblemente eso ha sido parte de lo que el gobierno se ha tenido en muchas ocasiones, ¿verdad? Mantenemos las instituciones educativas a punto de actividades o a punta de actividades, pero resulta que ni siquiera el pago que corresponde ordinario a nuestros compañeros y compañeras se les cancela de forma completa, ¿verdad? Entonces no es solamente mantener una comunicación abierta, sino cumplir las promesas y cumplir los compromisos. Pues doña Vivian, muchas gracias. Se nos ha acabado el tiempo, pero igual vamos a seguir A conversando usted más. con ustedes porque sabemos que hay decisiones que se pueden tomar en los próximos días. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Muy Y buen día. gracias, don Davis, también. Muchísimas gracias por haber compartido este espacio con nosotros. Muchas gracias a ustedes y recordarles que hoy es la asamblea de nombramiento del representante de los trabajadores en la junta directiva. Hoy vamos a estar en ese proceso y muchísimas gracias por estos espacios que nos permiten también saludar y alertar e informar a la ciudadanía desde otras posturas. ¿A qué hora es eso, don Davis? Es a las 9 de la mañana, precisamente ahí en la casa de los trabajadores de educación, el sindicato APSE. Claro, a las 9 de la mañana hoy. Aunque ustedes no esperan que resulte alguien afín a ustedes en esa designación. ¿O? Creo que los sindicatos nunca hemos escogido a alguien afín a los intereses gubernamentales. Siempre ha sido alguien afín a los intereses de los trabajadores y esta vez no va a ser la excepción. Muy bien. Gracias, don Davis. Gracias a ustedes. Buen día. Es Davis Ovares, el secretario de la organización de UNDECA y coordinador del Frente Nacional por la Seguridad Social, y Vivian Chávez, presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, aquí en Primera Hora Colombia.